¿Ya? Eso es lo que Patricio. Ay, gracias. Ya. Bueno, como les iba diciendo, en general, a mí no me gustan mucho las PPT con letras, pero en este caso prefería hacerlo para que les quede el material, ¿ya? Y acá, porque estas vienen de la experiencia, son comentarios que los van a poder encontrar en alguna literatura, pero son resultados de experiencia en haber hecho tipo de varios PHA en la vida profesional, ¿cierto? Entonces tiene que haber un líder, tiene que haber un secretario, tiene que haber un equipo de trabajo, siempre. O sea, si los mandan solo a hacer un análisis de libro, eso no está bien. O si también me tocó ver que llegaba el estudiante en práctica, ¿cierto? Y el estudiante en práctica ya vaya a hacer el análisis de riesgo. Eso no es es una iniciativa responsable, ¿ya? Entonces, aquí aparecen las contribuciones. Nosotros tenemos que lograr que las personas del lugar de trabajo entreguen información. En la medida que ellos entreguen información, nosotros vamos a poder proponer medidas de control adecuadas al riesgo. Y si no logramos eso, va a ser muy difícil que propongamos medidas adecuadas, ¿ya? Entonces tenemos que ser muy empáticos en el tema. Tener alguna sensibilidad especial para hacer las consultas. Son consultas técnicas, ¿cierto? Pero el dueño de casa es el que se va a ver afectado. Entonces va a exponer todas sus vulnerabilidades, ¿cierto? En los protocolos, en las instalaciones, en sus conocimientos. Entonces eso hay que cuidarlo como un tesoro, ¿ya? Porque mientras más información nos entregue, mejor va a ser nuestro trabajo, ¿ya? Las preguntas, bueno, yo pongo la palabra ¿qué? Es impositiva. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hiciste? Eso no. Entonces, cambiarla por la palabra ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo opina o cómo cree usted que esto se va a resolver? Y empezar a generar una discusión de esa naturaleza. La información hay que canalizarla en torno a los riesgos, ¿ya? A los peligros detectados, a las probabilidades de que puedan ocurrir y a las consecuencias, ¿ya? Porque a veces, ¿qué pasa? Que empiezan a contar todos los problemas que tienen con el jefe, con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso hay que escucharlo, pero debemos canalizar la conversación hacia los riesgos de proceso, ¿ya? Esto también implica imaginación, aunque ustedes no lo vean, porque hay que situarse en posiciones potenciales, ¿ya? Y los tipos de salvaguarda son prevención, identificación, ¿cierto?, de las causas y mitigación de las consecuencias, ¿ya? Siempre hay que ponerse en el caso de que ocurra. Y si ocurre, hay que tener planificado lo que vamos a hacer. Ojalá no lleguemos nunca a una emergencia. Acá aparecen, por ejemplo, en la zona roja, si hay un evento no deseado, hay que tener previamente definido cómo se administra la crisis. Quién toma las decisiones, cuáles son los protocolos, ¿cierto? Hasta las compras hay que definir quién compra. Normalmente en una organización están definidos por niveles. El jefe 1 puede comprar hasta 10 millones de pesos. El jefe del jefe 1 puede aprobar hasta 50 millones de pesos. El gerente puede aprobar hasta 100 millones de pesos. Si hay una inversión, tiene que ir al directorio. Entonces, esos protocolos son establecidos en una organización normal. Alguien tiene que hacer su solicitud, alguien tiene que evaluar. Entonces, es un protocolo súper burocrático. Pero en una emergencia, eso tiene que quedar de lado. Tiene que estar claramente definido quién va a tener la atribución para saltarse todo ese protocolo. Y no sé, por ejemplo, están en un incendio, saben que las celulosas, por ejemplo, están en medio del bosque. Entonces, un helicóptero. Hay que contratar un helicóptero para rescatar a la gente que está expuesta al incendio. O que viene un incendio y hay que evacuar a la gente. Entonces, tiene que estar definido quién toma esa decisión y quién contrata al helicóptero sin pasar por esta burocracia. ¿Ya? Problemas comunes, ¿cierto? Aquí es súper importante. Los accidentes son eventos no deseados, nadie quiere hacerse daño. Eso es una realidad. Y uno que tiene la tendencia a buscar culpables. Y si partimos así, tenemos la mitad de la pega mal hecha, ¿ya?
siempre hay que pensar que esto nadie lo deseó, nadie quería dañar a alguien, ¿cierto? Podemos tener conocimiento incompleto, el estado de ánimo. O sea, uno amanece todos los días tiene algún rango de estado de ánimo. También tiene un ánimo bajo y un ánimo alto, y a veces ese rango está bien controlado, y a veces ese rango es súper amplio, y a veces uno se descontrola. Entonces, hay que tener conciencia de eso. ¿Ya? La carga de la casa se lleva al trabajo, y la carga del trabajo se lleva a la casa. Eso es una realidad. Quien diga lo contrario ha pasado por poca experiencia, ¿ya? A mi juicio personal, ¿ya? Los límites de proceso tienen que estar claramente definidos. Hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro. Eso es felicidad futura. Definir el límite es felicidad, ¿ya? Porque eso es tu responsabilidad y esto es mi responsabilidad. Y los planes de acción tienen que tener un responsable, una acción acordada por el equipo de trabajo y tiene que tener una fecha, básicamente. Y este es un informe tipo, ¿cierto? Esto es muy general. El profesor les va a compartir algo más aplicado, ¿ya? Por experiencia que la tenía, como decía adelante. Así que eso es lo que yo les puedo compartir respecto brevemente. Esto puede ser mucho más amplio de lo que aquí aparece, pero para el ejercicio del curso, esto es una primera aproximación. Y ahí vamos a estar atentos a consultas, dudas, ¿cierto? Queda clase todavía, pero en términos generales, cada etapa del proceso que ustedes definieron, ¿cierto? Van a tener que analizarla desde este punto de vista. Y eso, así que terminé mi parte. Ahora creo que viene don Patricio a compartir, a complementar con ejemplos prácticos, esto que aparece como teórico. Ojalá puedan acceder a los sitios que ahí yo propongo, son súper didácticos, están en inglés, y que también es importante que vayan incorporando la seguridad de proceso al ADN del ingeniero químico. Esto viene sí o sí en su profesión. Don Patricio. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tal como Fernando lo dijo, en forma independiente, digamos, Fernando tuvo un recorrido en empresas pesqueras, empresas precisamente que se dedicaban a este tema de la seguridad, empresas mineras, etc. Y yo, desde que egresé de la universidad, he tenido 2 empresas de ingeniería, y a través de esas empresas de ingeniería yo he hecho mucho análisis de seguridad en la petroquímica, en la minería, y un poco eso es lo que yo les compartí unos documentos, ¿sí? Que Irene puso y que yo espero que ustedes los lean, y si tienen alguna duda, yo encantado de resolvérsela, ¿ya? Pero uno de los conceptos más importantes que hay que señalar, digamos, cuando estamos hablando de análisis de riesgo, es el tema de que cuando llegamos al análisis de riesgo, llegamos a una situación, si ustedes profesionalmente son los expertos, tienen que generar una relación de confianza de tal manera que los otros 2 elementos que están acá, son 3 en total, ustedes, ¿cierto? Si son los expertos, o ustedes si son los jefes que de alguna manera están viendo el diseño del proceso o una operación, están haciendo el análisis de riesgo, y los operadores. Y hay que generar una confianza tal de que se diga las cosas. O sea, aquí se genera una confianza en que el operador puede decir, ¿se acuerda el jefe que yo le dije que reparáramos el indicador de presión y usted no lo quería hacer? Se tiene que generar esa confianza, porque si no, la información no va a estar completa. Y si sin información, los resultados que se pueden obtener puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, normalmente las grandes empresas, cuando esto se hace, se toma el grupo de análisis de riesgo y se le lleva a un hotel lejano, de tal manera que no puedan volver a operaciones, ni que lo llamen por celular, ni ninguna cosa. Y se genera un ambiente, ¿cierto?, de distendido, de camaradería, buena comida, tranquilidad, confianza, para que se digan todas las cosas que se tienen que decir. Eso es clave para hacer esto. Y aquí es donde aparece algo que yo siempre le he estado comentando, que es la responsabilidad profesional. Entonces, aquí nosotros no estamos saliendo del tema
no estamos saliendo del tema de lo que normalmente habíamos visto nosotros, que era, oye, calcular el intercambio de calor, que el coeficiente de transparencia de calor, que era no sé qué. Y les voy a contar aquí algo, información que el grupo de gases la tiene, digamos, y todo lo tiene porque esto está en el aula. Por ejemplo, los riesgos críticos en una fundición. Entonces, el riesgo crítico en su proceso. Y aquí aparecen algunos riesgos críticos. Y aparece uno pintado ahí en azul al final que dice exposición a arsénico inorgánico. Entonces, una de las cosas clave del punto de vista de la contaminación en una fundición es el arsénico. Y yo debiera andar con máscara permanentemente, digamos, si estoy en la faena. El arsénico, sí, ahí donde aparece su conocimiento químico, es cierto trióxido arsénico, y ese trióxido arsénico, una vez que ustedes lo respiran aire con trióxido arsénico, en las mucosas donde hay agua, en la cavidad bucal, en la lengua, en la nariz, el arsénico se va a disolver y se va a incorporar al cuerpo y no va a salir, y les va a dar cáncer. Entonces, así mataron, digamos, a Napoleón, y esto es una cosa clave. Entonces, si usted dice, bueno, ¿quién me va a decir eso? Usted, porque usted es el químico. Entonces, cada vez que uno está en un proceso tiene que entender muy bien dónde están los riesgos, cuáles son los componentes químicos que nos pueden generar riesgo. Muchas veces uno cree que el riesgo es esto. Le pongo elementos, cierta protección personal al viejo y le pongo todo y con eso estoy listo. No. Ese es el mínimo de los mínimos, digamos. Y ese, cierto, los elementos de protección personal, yo también los tengo que llevar. Y por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, él no tiene detector de gases. ¿Ya? Si estuvieran en un área donde hay ácido sulfúrico, tendrían que tener detector de gases. O cloro, tendrían que tener detector de gases. Entonces son cosas que son bien relevantes, digamos, de entender, ¿cierto? Que estas son cosas mínimas, pero la seguridad del proceso requiere de otras cosas que ya las vamos a ver. Junto a lo que Fernando les mostró, ¿sí? Aquí está un sitio donde hay una empresa que se dedica a esto, a hacer análisis de riesgo, donde hay una mirada del punto de vista que es lo que uno normalmente necesita, y se los puse acá para que ustedes lo vean. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Este ejemplo está tomado del Departamento de Energía de Estados Unidos, el DOE, y que ese documento también está puesto en el aula. Y lo que ustedes ven acá desde Google Earth son 2 torres de enfriamiento, ¿ya? Para cada una de las plantas de la fundición de caletones de Codelco Teniente. Debajo, digamos, de esta, ¿sí? Debajo de estas torres que se ven ahí, que ustedes pueden ver que se indican con las flechas rojas, hay piscinas. Entonces, esa agua que está ahí la tenemos que clorar. Y aquí está el diagrama de flujo, donde tomamos agua desde la piscina, hacemos succión con una bomba y la hacemos pasar por un Venturi, ¿cierto? Y para que recordar los conceptos del Venturi de mecánica de fluido, la presión, ¿cierto? Al entrar el Venturi empieza a bajar debido a que la velocidad empieza a subir. Estamos en la garganta del Venturi donde tenemos el punto más bajo, o sea, la presión es la más baja, la velocidad es la más alta, y después se recupera, ¿cierto? Se recupera la presión, y lógicamente hay una caída de presión debido al roce, y en este momento cuando tenemos la presión más baja es donde se inyecta cloro gaseoso. Entonces, desde este acá que dice chlorine drum, está saliendo cloro gaseoso, se reduce la presión, hay un PI ahí, ¿cierto? Un indicador de presión, hay un rotámetro para ver el flujo, y aquí hay un par de válvulas check, ¿cierto? Que permiten que pase el cloro siempre que exista vacío. Si no hay vacío, no va a pasar el cloro. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a leer de qué se trata, y aquí tenemos el diagrama, ¿cierto? Estamos hablando de esta piscina, ¿sí? Esta agua, el agua de enfriamiento, el agua fría, y una bomba, ¿cierto? Que va a llevar el agua de enfriamiento a distintas partes, y va a volver agua caliente y la vamos a volver a enfriar. Entonces queremos que no se contamine con algas, ¿cierto? Los equipos de transferencia de calor y tampoco la torre. Entonces dice así: cloración del agua de una torre de enfriamiento. El sistema se diseña para clorar el agua del estanque de agua de la torre de enfriamiento, para evitar el crecimiento de algas. El cloro en forma gaseosa es suministrado desde un cilindro de 1 tonelada de cloro que está a 80 psi. La presión se reduce a 80 a 15 psi en el rotámetro. Antes de llegar al rotámetro, ¿cierto? Una válvula ahí llega a 15. El cual es ajustado por un flujo promedio de 2,5 a 3 libras por hora a la válvula check de presión. Solo abre cuando existe vacío. La presión del cloro se reduce a 0 en la válvula reguladora de presión, de tal forma que la reducción de presión asociada al Venturi permite la inyección de cloro.
este proceso es controlado por dos válvulas check, puestas en serie. De tal manera que si el cloro pasa por la primera válvula sin existir vacío porque la válvula falló, la segunda válvula permanece cerrada. Si llegara a fallar esta válvula, se abre la válvula de release y se emite cloro al ambiente. Una bomba centrífuga recircula el agua a 30 galones por hora para generar el vacío en el venturi y permitir la esterilización del agua. ¿Ya? Entonces, el procedimiento consiste en esta tabla, y este es un esquema de análisis que no solamente permite para ver seguridad del proceso, sino que nos permite analizar procesos. ¿Ya? Imagínense que ustedes en unos años más se quieren comprar una casa, y quieren estar seguros que no va a fallar la compra de la casa, entonces empiezan a preguntarse, ¿qué pasa si las escrituras no están revisadas? ¿Qué pasa si? Entonces la pregunta es esta, ¿qué pasa si? Entonces, sus compañeros, ¿cierto?, de Valparaíso, ahí están indicados, ¿cierto? Así que Frozen va a hacer lo mismo, hidrógeno va a hacer lo mismo, ¿cierto? Litio, en el caso del litio lo vamos a reemplazar, ¿cierto?, por los gases, ¿sí? Gases, el terremoto lo van a hacer todo y sencillamente no lo vamos a sacar. Entonces, la idea es que vamos a interrumpir la clase en unos minutos más y ustedes, ¿cierto?, se van a tomar 10 minutos para contestar y decir qué es lo que está pasando y yo les voy a mostrar la solución. Y esto está hecho, pero para una multitud, digamos, de ejemplos reales en el documento, ¿cierto?, que yo les compartí, que es una de las asesorías que yo he hecho. Entonces dice así, el sistema se incendia, o sea, hay un incendio, ¿ya? Entonces el cilindro está a alta presión, las válvulas de seguridad se funden y el cloro es parte del incendio. Ustedes saben que el cloro más oxígeno da óxidos de cloro, ¿sí? O anhídrido de cloro, si lo quieren ver así, y cloro, ¿ya? Y el cloro entonces ustedes tienen que poner acá, decir cuál es el peligro, cuáles serían las medidas de mitigación que utilizarían y cuál sería la recomendación. Eso es para Frozen. ¿Frozen tienen alguna duda? ¿No? Creo que no, profe. Ya. No, profe, creo que no. Ahora vamos con el hidrógeno. Un material que no es cloro. Está contenido en el cilindro y se conecta al sistema de cloración. O sea, llega un cilindro y en origen, ¿cierto?, llenaron el cilindro con una cosa que no era cloro. Pero nadie se da cuenta. El agua se contamina porque no se alimenta cloro. Analizar si se trata de otro material. Por ejemplo, nitrógeno o ácido fluorhídrico. Entonces tienen que identificar el peligro, si es nitrógeno o si es ácido fluorhídrico, cuál sería la medida de mitigación y cuál sería la recomendación. Para gases, las válvulas de seguridad del cilindro fallan. O sea, hay emisión de cloro. Por alguna razón, ¿cierto?, las válvulas de seguridad, ¿cierto?, todo equipo que está sometido a presión, por ejemplo, una olla a presión, búsquele usted y va a tener un piturito. Esa es la válvula de seguridad que si la presión sube, por ahí se va a romper y va a salir vapor de tal manera de aliviar la presión de la olla. Si ustedes tienen alguna cafetera que se pone en la cocina, también va a tener una válvula de seguridad. Esas válvulas de seguridad pueden fallar. Y en este caso fallaron las del cilindro y se está emitiendo cloro, entonces ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la medida de mitigación y cuál sería la recomendación? Y finalmente para todos, terremoto. Se rompe el estanque de agua y se emite agua clorada al ambiente, porque hay un terremoto. Es lo mismo. Así que ahora, ¿cierto? Yo tengo aquí las 3:08 minutos, entonces hasta las 3:18 minutos, ustedes, ¿cierto?, sin que repartamos por equipo, la idea es que vuelven, ¿cierto?, y nos van diciendo cuál es el peligro, medida de mitigación y la recomendación. Eso es, muchas gracias.
Bien, vamos a volver. Yo les voy a compartir ahora la solución, ¿sí? Para que veamos de qué se trata, ¿sí? Todos están viendo una tabla, ¿o no? ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, por razones del tiempo, ¿cierto? Yo voy a ir analizando esto y le voy a ir haciendo algunas preguntas. Y decía, el sistema se incendia. El cilindro está a alta presión, las válvulas de seguridad se funden, el cloro es parte del incendio. Entonces el cloro y sus productos oxidados al ambiente. Entonces la pregunta aquí era de Frozen, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Sí. Cuéntame, Ricardo, ¿qué pasa con el cloro? Imagínate que yo tengo una nube de cloro, tengo un cilindro con gas cloro y lo abro, sale una nube. ¿El cloro va a ascender o va a descender? Debería ascender. ¿Por qué? La verdad es una respuesta más que nada por intuición. Ya. Yo partí del discurso diciendo que éramos químicos, ¿ya? Y como ingenieros químicos sabemos que la ley general de los gases, PV igual a NRT, de la cual se deriva que la densidad de un gas es igual a la presión por el peso molecular partido por RT. Y el peso molecular del cloro, ¿cuánto es, Ricardo? No importa, Ricardo. Acuérdate de mí cuando vayas al médico, al dentista, digamos, y si el dentista te hace una pregunta como esta, tú dices, ¿pero cómo usted no es dentista? ¿Sí? Y dice, no, es que ese era un colmillo y en realidad era una muela, digamos, un incisivo y era una muela, ¿ya? Entonces, un ingeniero químico se tiene que saber algunas cosas de memoria, digamos. Pesos moleculares importantes del cloro. Es 35 por 270. El peso molecular del cloro es 70, el del aire 29, por lo tanto, ¿qué le pasa al cloro? Es más denso que el aire. ¿Qué es lo que va a suceder con el cloro, Ricardo? Se va a quedar. Se va a caer. Entonces, tu intuición se basó en que había un gas. Pero como tú eres ingeniero químico, tienes que saber, digamos, la densidad de los gases, ¿ya? Medidas de mitigación, instalar sistema de protección contra incendio en el sistema, o sea, monitoreo, estas sprinklers, estas duchas, digamos, que se rompen cuando sube la temperatura y empiezan a tirar agua para evitar el incendio, y revisar, como recomendación, revisar que no se almacene o pase línea de combustible en el área, o sea, que no exista un potencial, ¿cierto?, fuente de energía que vaya a generar un incendio. Bien, sigamos. Un material que no es cloro está contenido en el cilindro y se conecta al sistema de cloración. El agua se contamina porque no se alimenta cloro. Analizar si se trata de otro material, nitrógeno o ácido fluorhídrico. Esto le tocó a hidrógeno, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. El agua no se esteriliza y va a depender del material, pero la pregunta que les quiero hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa si el agua no se esteriliza? En este caso se acumularían algas ¿Y cuál es el problema? que pueden tapar el sistema de cloración, hacer más humedad. ¿Y qué problema más adicional hay? Se utilizaría como ambientales, o sea, imagino que también haría mal olor. Ya, entonces aquí es donde viene, el sentimiento, ¿cierto?, profundo del ingeniero químico. Si yo tengo agua, es agua de enfriamiento, y si esa agua de enfriamiento no está esterilizada, no importa, pero va a ir al intercambiador de calor. ¿Y qué va a pasar en el intercambiador de calor? Van a crecer las algas. ¿Y qué va a pasar si crecen las algas? Mi coeficiente de transferencia de calor se va a echar a perder, y por lo tanto lo que yo quiero enfriar no se va a enfriar. ¿Ya? La mirada de la operación, súper, súper importante. Ahora, si ese material es nitrógeno, no va a pasar absolutamente nada, pero si ese material llega a ser, por ejemplo, ácido fluorhídrico, la situación es muy grave, ¿ya? Porque el ácido fluorhídrico tiene que estar contenido en materiales muy especiales porque va con el acero, digamos, como el caso del cloro, va a reaccionar con el acero y se va a romper. El ácido fluorhídrico es uno de los gases más venenosos que existen, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Verificar el contenido del cilindro en proceso de retiro del cilindro vacío y reposición por otro lleno. O sea, verificar lo que hay.
no confiar en que existe. Entonces, aquí es donde empiezan a ver los problemas contraculturales de ustedes. Cuando ustedes dicen, no, que esto lo sacó de un libro, no, que el profesor me dijo, que no, que salía en el apunte, eso se acabó. Ustedes son los únicos responsables, entonces tenemos que verificar. A lo mejor no personalmente, pero dar la instrucción que se verifique y tener un procedimiento. Entonces, un proceso de aseguramiento de la calidad en el suministro para proveedores. O sea, asegurar la calidad en origen, cuando se despacha el camión con el cilindro, y cuando se recibe, para verificar que efectivamente es cloro. Bien, las válvulas de seguridad del cilindro fallan, y hay una emisión de cloro. Entonces aquí, la contaminación ambiental local y remota, aquí decía la nube de cloro, tiene una densidad mayor, 2 veces la del aire, va a quedar en el suelo. Y por lo tanto, la gente que camine por ahí va a morir. ¿Sí? Y el cloro, no sirven las máscaras que ustedes han visto, digamos, que tienen unos filtros. El cloro va a pasar por esos filtros y van a morir. ¿Ya? Entonces, hay que tener detectores locales de gas, cloro, y detectores como elemento de protección personal, o sea, lo que en las plantas se llama un pajarito. O sea, ustedes tienen un detector que está puesto junto con ustedes, que va siempre con ustedes, y que si llega a haber cloro, empieza a cantar, empieza una alarma. ¿Ya? Y con eso ustedes se dan cuenta que a lo mejor ustedes todavía no han sentido el olor, pero ya el detector los alarma. Compra de material de reparación y entrenamiento del personal. O sea, si llega a ocurrir esto, tenemos que tener material que nos permita reparar, digamos, esa falla y entrenar al personal para que se haga. Y ahí van a tener que tener, ¿cierto?, un sistema de respiración autónoma para poder llegar a esa área. Viene un terremoto. Todos los chilenos, ¿cierto?, durante nuestra vida, a lo menos vivimos 2 terremotos. Entonces se rompe el estanque de agua y se emite agua clorada al ambiente. Se contamina el agua de proceso con agua con cloro, ¿sí? Y eso es complicado hasta cierto punto, digamos, porque si las personas tocan la mano, algo les podría pasar, pero normalmente no va a hacer mucho el daño, pero sí se va a derramar agua y va a haber un problema estructural. Entonces hay que considerar canales de desagüe con un factor de seguridad, o sea, considerar canales de desagüe, ¿cierto?, de manejo de los derrames con un diámetro o un área mayor, y revisar las normas de diseño estructural en el proyecto. Entonces aquí este es un tema súper importante. Nosotros le hicimos llegar, y está en el aula, un documento que se llama BEQ. B de Basic, E de Ingeniería y Q de Pregunta. Basic Engineering Question. Y en ese documento están todos los criterios, ¿cierto? Que en el informe final ustedes van a poner, ¿cierto? Que mi planta la voy a poner en tal parte, la temperatura más alta es esta, la más baja es esta, etcétera, etcétera. Y ahí están los requerimientos, ¿cierto? El código que hay que seguir para el diseño estructural. En algunas empresas, esta situación es tan requerida que ponen, además de poner cuál es el criterio de diseño estructural, exigen que el ingeniero estructural sea chileno. ¿Ya? A ese nivel se llega. ¿Por qué? Porque un chileno sabe de terremotos y sabe qué ha pasado y con eso se están dando un nivel de seguridad adicional. Finalmente, el Venturi se tapa. El agua no se esteriliza, ruptura de emisión de agua, emisión de cloro si la válvula falla. El agua no está esterilizada, emisión de agua al ambiente, hay emisión de cloro al ambiente. Entonces, detener el proceso y limpiar el Venturi y mantención preventiva de los elementos más críticos. ¿Ya? Entonces, aquí hay una mirada totalmente diferente del diseño de proceso de lo que habíamos visto antes. Antes estábamos llenos de ecuación y transferencia de calor y no sé qué, pero aquí estamos preguntando cuál es el riesgo operacional, cuál es el riesgo de la operación. ¿Ya? Entonces aquí es súper importante que ustedes tengan claridad que los que son los líderes aquí para enfrentar, si es que llega a haber, ¿cierto?, un análisis, pero que si llega a haber un riesgo son ustedes. Por favor, no estén pensando que los prevencionistas de riesgo van a ser los que van a tomar las decisiones. Son ustedes que tienen el liderazgo de la operación los que tienen que tomar las decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a contar lo que pasó cuando el primer gobierno de Sebastián Piñera vino un temblor fuerte, grado 7, estaban en el Congreso, ¿cierto?, haciendo el traspaso de mando, y en la Empresa Nacional del Petróleo en Concón vino este temblor muy fuerte, grado 7, y el gerente general arrancó, y cómo abandonaba el área porque iba a venir un tsunami, y la refinería de petróleo de Concón está como a 2 metros sobre el nivel del mar, se subió un auto y arrancó.
Y cuando llegó a la zona más alta, digamos, ahí se bajó, fue a hablar con el alcalde, y 2 ingenieros de la misma universidad donde estudian ustedes, ¿cierto?, del mismo departamento, estaban a cargo de la operación. Uno se fue a la sala de control y le dijo, señores, aquí no se mueve nadie, yo me quedo con ustedes, y si viene una ola vamos a subir al 3er piso y ojalá que nos salvemos. Y el segundo se fue donde está la zona de los oleoductos, donde van los combustibles, hacia Santiago, y le dijo, ustedes abran la puerta, pongan las llaves de las camionetas, y si viene la ola nos subimos las camionetas y arrancamos hacia el cerro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, no lo que hizo el gerente. Así que por favor, no se les olvide, Chile hay terremotos y hay maremotos, y el que va a dirigir la operación van a ser ustedes. Así que por favor no estén mirando quién los va a salvar. No, son ustedes los que tienen que tomar la acción. Bien, además les quiero cerrar este tema y contándoles que la Empresa Nacional del Petróleo, a 3 ejecutivos lo formalizaron frente a los problemas que hubo de emisión de gases, ¿cierto?, contaminantes en Quintero. Y a los ejecutivos les dijeron, ¿cierto?, señores, es bueno que ustedes tomen un seguro de protección personal por demandas. Ese es el nivel de responsabilidad que vamos a tener, y ustedes van a tener. Así que por favor, no sigan creyendo que la profesión es aprobar cursos y cosas. Es una responsabilidad que parte por las personas. Así que denle la importancia al caso, ¿cierto?, cuando empiecen a trabajar, de que el recurso más valioso que tienen ustedes para ejercer su profesión son las personas. ¿Ya? Bueno, con esto quiero terminar, ¿cierto? Les quiero contar de que... Oiga, profe, una consulta que fue como lo único que me quedó como el dando vuelta, como que no lo manejo bien, que era el tema del conocimiento como de estructuras, que eso al menos yo no lo manejo muy bien, y sí siempre tuve la noción que los ingenieros civiles, en obras civiles, son los que se manejan en ese aspecto, y los mecánicos, como que nosotros así es. no... Esa es Entonces, la situación. Pero llegado el momento, tú tienes que, si tú vas a tomar una decisión, suponte, no sé si estás mirando la pantalla o no, ¿sí? Sí. Ahí hay unos molinos, ¿sí? Y si miras por ahí, digamos, hay unos tarritos rojos. Una persona es más o menos de ese tamaño, ¿ya? Entonces, si alguien, si llega a ocurrir cualquier cosa y que quieres colgar aquí de una viga, quieres hacer cualquier maniobra, tú tienes que tener una autorización estructural. Nosotros, dentro de la carrera, no enseñamos estructura, pero si llega a haber cualquier, y tú participas en un proyecto y las estructuras son importantes, hay que considerar, ¿cierto?, que hay criterios para diseño estructural en Chile y pedir que el ingeniero que calcule sea... Miren, ahí ustedes ven una persona que está en rojo, ¿cierto?, que está con un buzo rojo, ahí se ve. Piensen la cantidad de movimiento que tiene ese molino cuando gira. Y viene un terremoto, o sea, la cosa no es simple, ¿ya? Entonces uno tiene que estar mirando lo que va a suceder. Bueno, con ustedes nosotros tenemos clases, ¿cierto? El día hoy día es 8, el 22 de julio, y ahí vamos a seguir haciendo análisis de riesgo. Ahí está la entrega 4, y seguimos con el análisis de riesgo, y yo les sugiero, por favor, lean el material que les hemos entregado. El material que le entregamos es proveniente del ejercicio de la profesión de los profesores. O sea, esto no sale en los libros, ¿ya? Esto como que yo lo estuviera invitando a operar a corazón abierto, ¿sí? Así que por favor léanlo, si tienen dudas, pregúntenme. ¿Qué les vamos a pedir como resultado, digamos, a ustedes? ¿Qué es lo que queremos que ustedes nos entreguen al final del día en la entrega, ¿cierto?, número 5. Queremos que ustedes tomen su proyecto y ustedes lo dieron en secciones. Algunos en 3 secciones, otros en 4, otros en 5, etc. Y asociado a cada sección tienen que hacer 3 preguntas de JOTIF. Solo 3 preguntas. ¿Ya? Y esas 3 preguntas, ¿cierto?, ustedes las tienen que contestar de acuerdo al formato que ya acabamos de ver. Esto no es para el 22 de julio, ¿cierto? Esto es para el 29 de julio, pero el 22 de julio vamos a volver a hacer ejercicios a este respecto para que ustedes
puedan, digamos, mejorar y aprender más, y les sugiero nuevamente, lean el material que les hicimos llegar. Este ejemplo que vimos del cloro está tomado del Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿sí? Y esos documentos que hablan del Departamento de Energía de Estados Unidos van a estar en el aula, digamos, hoy día o van a estar mañana, ¿ya? Así que eso es. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Dime. ¿No hay pregunta? ¿No? No, yo no, al menos no, yo no. Para terminar, en la PPT que estoy mostrando dice what if y dice nodos y ubicación. Entonces, cuando ustedes están mirando su proceso, ustedes dicen nodo. ¿Qué es nodo? Bueno, el nodo es el sector donde voy a analizar. Entonces, para usted el nodo es la sección. ¿Ya? ¿Cuál es la sección? Y ahí le hacemos 3 preguntas what if, vemos cuál es la consecuencia, el peligro, las medidas de mitigación y generamos los comentarios. De eso se trata y eso se, digamos, si ustedes tuvieron una planta que la dividieron en 3, ¿cierto? Van a tener que responder 3 preguntas. Por 3, 9. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y de dónde saco las preguntas? La idea es que ustedes propongan preguntas, les vamos a subir, ¿cierto? En forma explícita, porque también está en el Drive un libro de preguntas, del orden de 200 preguntas, que hablan de compresores, de bombas, de estanques, de que si un avión choca con la planta, si cae un rayo, etc. Entonces ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se preocuparían si cae un rayo y la planta la ponemos en Concepción? O sea, a mí sí me preocuparía que cayera un rayo, porque es peligroso. Sí, pero ¿dónde cae un rayo? En la zona de Concepción puede que es una zona, digamos, que está caracterizada como potencial caída de rayos. Ahora, si yo pongo la planta, por ejemplo, en la cordillera, es evidente que van a caer rayos. Entonces tengo que poner todos los sistemas de protección ante rayos, ¿ya? Y es tomar la energía y llevarla a tierra. Entonces, todas esas cosas es nuestra responsabilidad. Nosotros a lo mejor no vamos a hacer el cálculo del diámetro del conductor que va a conducir el rayo a tierra. Pero nosotros sí tenemos que identificar que hay que poner un pararrayo, ¿ya? Así que ese es el tema. Así que muchas gracias, que tengan unas felices vacaciones. Les vuelvo a repetir de que yo estoy disponible para ver cualquier cosa que haya quedado pendiente y lo tienen que saber a través de Irene. Y si no, nos estaríamos viendo el 22 de julio. ¿Sí? Que tengan unas buenas vacaciones. Eso es. Profe, Ya, antes de terminar, Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Profe, Sebastián, ahí sí. no te vayas. Se van a ir todos. Ok. Oiga, profe, una consulta muy corta, que yo soy de Espera, deja gases. terminar, espérate.